Recordarán que estuvimos viendo respecto al capítulo 14, y yo hacía un comentario, si me preguntaban o si me dieran a escoger un capítulo en el libro de Éxodo, en donde pudiera ver específicamente la vida de un cristiano desde su principio, desde el principio a fin, desde que se convierte y empieza a pasar por todas las etapas de su vida, escogería el capítulo 14 porque nos muestra claramente cómo es la vida de un hijo de Dios cuando empieza a gozar de la libertad, cuando empieza a abrazar realmente lo que Dios quiere para su vida. Y eso lo encontramos en el capítulo 14. Y habíamos empezado una serie hablando sobre cómo es un hijo de Dios inmaduro. Llega al Señor, pero empiezan a haber ataques del enemigo. Empieza a atacar tu libertad. Y muchas veces aquellos que aún no han puesto su confianza en Dios, aquellos que aún no conocen a su Señor, aquellos que no pasan un tiempo y no se relacionan con Dios, lamentablemente Satanás les ataca, el enemigo les ataca, les atemoriza y eso les lleva a renegar o atacar a Dios y a echarle la culpa a Dios. Por el otro lado, habíamos visto cómo es un cristiano maduro, cómo es un cristiano que realmente entiende su relación con Dios. Sabe y ve que hay a su alrededor peligro, sabe y ve a su alrededor que el enemigo está acechando, pero él confía en su Dios. El cristiano maduro confía y descansa en su Dios porque lo conoce, porque tiene una relación con Él. Sabe que Dios nunca lo va a abandonar, sabe que Dios nunca lo va a dejar, y lo habíamos visto la última vez con Moisés. Recordarán ustedes, para los que han venido, capítulo 13 y 14, que estuvimos viendo la última ocasión. Así que hoy vamos a ver cómo es que ahora Dios respalda a sus hijos, cómo es que Dios cuida de sus hijos, cómo es que Dios realmente tiene y se puede ver en acción para con sus hijos. Por eso he llamado el sermón de hoy, cuando Dios respalda a sus hijos. ¿Qué sucede cuando Dios respalda a sus hijos? Así que vayamos por favor a la lectura de esta noche entonces. Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 22. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy una vez más las gracias por este tiempo que nos reúnes como tu iglesia para poder aprender tu palabra. Pido que ilumines nuestra mente, nuestro corazón para poder entender y que tu Espíritu Santo nos transforme o haga un cambio en nuestros corazones. Señor, sé tú en este tiempo, en todo momento, para la gloria de tu nombre, en tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Lo primero que quiero que podamos observar cuando vemos a Dios respaldando a sus hijos es que Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca deja a sus hijos.
Llega el momento en el cual tenemos que pasar circunstancias muy difíciles, eso yo lo he visto y lo hemos visto acá un montón de veces. Pero, ¿qué pasa cuando ahora nos encontramos en estas circunstancias en las que está el pueblo encabezado por Moisés? Y quiero que veamos a Dios responder. Quiero que veamos a Dios realmente actuando en esencia pura. Moisés hasta este momento tenía una vida muy dependiente de Dios. Tenía una comunión directa con Dios. Eso es bueno. Eso nos muestra la madurez de un cristiano. Eso nos muestra la madurez de un hijo de Dios. Porque se deleita, se goza y está en constante comunión con su Señor. Está en constante tiempo con su Dios. Pasa en oración un tiempo, pasa también un tiempo leyendo su palabra y se deleita en todo ello. Podemos ver hasta ahora que Moisés tenía esa relación. Moisés estaba totalmente maduro espiritualmente, podemos llamarlo así. Le faltaba mucho por aprender, aún se venían cosas difíciles para Moisés, pero hasta este momento Moisés estaba yendo muy bien. Y veamos cómo Dios actúa en este momento. Una vez más, por favor, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en sus caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aquí tenemos que entender algo muy importante. Nosotros, como hijos de Dios, oramos constantemente, seguro, para tomar las decisiones, para tomar decisiones muy importantes en nuestra vida. Pero también tenemos que entender que Dios nunca va a tomar las decisiones por nosotros. En un verso atrás, vemos a Moisés hablar completamente confiado en su Señor. Pero ahora Jehová entra en la interrupción de este párrafo, de este texto, y empieza a hablarle a Moisés de algo muy importante, que prácticamente Jehová tiene que decirle, hey, despierta, despierta, atención, tienes que estar atento a lo que viene adelante. Porque Moisés está en un dilema. Adelante estaba el ejército de Faraón y a sus espaldas estaba el mar. Ya sabemos que la confianza de Moisés siempre ha estado en Dios. Eso está claro. No tenemos por qué dudar de esa relación que Moisés tenía con Dios. Pero llega el momento en el cual este hombre tan dependiente del Señor tiene que tomar decisiones. Llega en el momento en el que el hombre tiene que tomar las decisiones, mis hermanos. Y eso es algo típico en el cual todos estamos metidos, en la toma de las decisiones. ¿Cuál de las dos opciones será la mejor? ¿El ejército, enfrentarnos al ejército o el mar? ¿Cuál de estas dos opciones será la mejor? Lo único que Moisés veía, tanto al frente y a sus espaldas, aparte del ejército y el mar, era la muerte. Eso era lo que Moisés estaba observando. Y justamente allí es donde vemos a Dios actuar. Donde el ser humano mira lo imposible, es donde podemos ver a nuestro Señor haciendo lo posible. En donde el ser humano mira oscuridad, Dios pone e ilumina nuestros caminos, nuestros corazones y nuestras mentes. Ustedes todos ya conocen la frase, ¿verdad? Donde está la puerta cerrada, pues Dios la abre. El Señor siempre actúa de esa manera. Moisés, mis hermanos, era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Mire cómo está actuando unos versos anteriores. Por favor, les pido que regresamos. Versículo 13 ante esa situación. El ejército de Egipto y el mar. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros.
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto es la palabra de Moisés, unos versos anteriores. Pero ahora no sabe qué decisión tomar. Ahora no sabe cómo realmente va a aterrizar estas palabras que ha dicho un verso anterior. Porque sabes que a veces es más fácil hablar de nuestra fe que practicarla. A veces es más fácil hablar de nuestra fe que practicarla. Muchas veces Dios pone, y yo estoy seguro que Moisés, por su relación con el Señor, sabía cómo hablar al pueblo, sabía cómo animar al pueblo, sabía realmente cómo Dios iba a actuar con su pueblo. Y Moisés le está animando al pueblo, así como cada uno de nosotros, si miramos a un hermano que está mal, o si escuchamos que un hermano está pasando un mal momento, ¿nosotros qué hacemos? ¿No los animamos? No somos expertos quizás en el tema, pero podemos animarlo, hermano, cuenta conmigo. Hermano, ¿sabes qué? Dios te va a librar de esta. Hermano, ¿sabes qué? Dios está contigo. ¿Y cuántas veces no hemos hecho? Y está bien, y está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando llegue el momento en el cual tú también tienes que pasar por esas circunstancias difíciles? Y es por eso que este escritor dice, a veces es más fácil hablar de nuestra fe que practicarla, porque Moisés ahora no sabe realmente qué hacer, o no sabe qué decisión tomar. Y es por eso que Dios interrumpe la narración y dice como ¿qué haces? Ya basta, hey, atento. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Esta interrogación es como que nos muestra algo que la respuesta es sencilla, ¿verdad? La respuesta ya se da por entender. Así que lo que hace Moisés ante estos momentos es totalmente, o cómo se queda Moisés, queda pasmado ante la situación obviamente, y la respuesta del Señor es de manera grandiosa, como siempre nuestro Señor actúa. La decisión que debía de tomar Moisés era sencillo. Mira lo que dice el verso 15 una vez más. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? La respuesta es sencilla. Di a los hijos de Israel que marchen. Solo di que marchen. Pero ¿hacia dónde podría decir usted? Y esa es la misma pregunta que seguramente surgía en el corazón de Moisés. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el mar? Sí, hacia el mar, marcha hacia el mar. Ahora llega el momento en el que Moisés y tanto el pueblo tienen que confiar en el Señor. Tienen que realmente depender de su Señor. Marchen hacia el mar. Pero no sé nadar. Marchen. Pero hay monstruos marinos. Marchen. Pero tengo frío. Marchen. Pero ¿y mi familia? Marcha. Pero está el mar. Marcha. La respuesta es sencilla. Marcha, ve adelante. Y mis hermanos, Dios primeramente lo que está diciendo aquí a su pueblo es, da el primer paso de fe y verás mi mano actuando. ¿Y cuánto nos cuesta realmente a nosotros como seres humanos dar ese paso de fe? Nosotros, cuando queremos realmente hacer algo, siempre queremos que las cosas estén claras, ¿verdad? Para tomar decisiones. Queremos, de repente usted es una persona que toma decisiones, ¿qué tanto de porcentaje hay a favor acá? ¿Y qué tanto hay las cosas en contra? ¿Y acá qué tanto hay a favor? ¿Qué tanto hay en contra? ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Cómo hacemos? Si a veces es difícil poder tomar esas decisiones. Solo el Señor nos pide, da el primer paso de fe y deja que yo haga el resto. Da el primer paso de fe y deja que yo haga el resto.
Esas son las palabras de Dios a su pueblo. Son las palabras de Dios a cada uno de nosotros. Ante las situaciones en las cuales nosotros vamos a pasar en esta vida, mis hermanos, no podemos imaginarnos las cosas que se vienen. Sin embargo, va a llegar el momento en el cual vamos a tener que estar en esta posición como Moisés la estuvo. Señor, yo veo a mi alrededor muerte, veo a mi alrededor malas cosas. ¿Qué hago? ¿Cómo tomamos decisiones, verdad? ¿Cómo hacemos? Y es en ese momento en el cual el Señor actúa. Claro que hay decisiones que ya no necesitan mucha toma de decisión, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha escuchado, hermano, mi bebito no sabe cómo tomar la decisión de casarse? ¿Cuántos años tiene el bebito? 38. Ay, ese bebito. Eso ya no necesita tomar decisión, eso tiene que actuar. Necesito estudiar o trabajar. Bueno, obviamente son decisiones en las cuales tienes que tomar, tienes que actuar rápidamente. Para los jóvenes, ¿qué cosa te gusta hacer? ¿Cuál es tu vocación que más o menos te desenvuelves? ¿Cuáles son tus habilidades y todas esas cosas? Para los matrimonios, de repente la adquisición de un trabajo, de un nuevo trabajo, la adquisición de repente de un terreno, de una casa, de un hogar donde se va a formar y todas y muchas de esas cosas. ¿Cómo tomamos esa decisión? Hermano, me voy a mudar a un lugar, a otro lugar. ¿Qué hago? ¿Cómo tomo esa decisión? Bueno, busca siempre y cuando en algún lugar estés sirviendo al Señor. Nunca dejes de congregar, mi hermano. Siempre estamos tomando decisiones importantes y allí es donde va a surgir nuestra madurez espiritual. Allí es donde va a surgir nuestra relación con el Señor, porque vamos a actuar y vamos a tomar decisiones según el Espíritu Santo nos esté guiando y según nuestra madurez. Según nuestra madurez. El pastor Roldán, recuerdo que hablando un poco de la toma de decisiones y de la voluntad del Señor, él hablaba sobre un hermano que buscaba trabajo. Hermanos, apoyen mi oración, por favor. Estoy en busca de trabajo y necesito urgentemente ir. Claro que sí. Y a las pocas semanas dejó de venir el hermano. Hermano, ¿qué pasó? Ya no te veo. Bueno, pastor, resulta que estaba orando, pero ya conseguí trabajo. Así que bueno, ¿y en qué estás trabajando? Bueno, estoy trabajando en un hostal. Bueno, no solamente había tomado una decisión en un lugar donde obviamente no glorifica para nada a Dios, sino que también estaba obstruyendo su relación con Dios. Y en sentido, no asistía a la iglesia, dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse, dejó de reunirse con sus hermanos y obviamente poco a poco nos va apartando del Señor. Si usted realmente, mi hermano, quiere cimentar su vida en la palabra del Señor y sobre todo en su relación con el Señor, tiene que tomar decisiones sabias. Empiece teniendo una tremenda relación con el Señor que no se afecte para nada. Conversaba con unos hermanos hace unos días y les decía, yo hace mucho tiempo buscaba un trabajo, pero tanto había en mi corazón ese deseo de estar constantemente en la iglesia, de que sea, no quiero un trabajo que afecte mi día con el Señor, porque quiero estar en la iglesia los domingos. Y se vinieron muchas propuestas de trabajo, pero se interrumpían con los domingos, es decir, no, los domingos tienes que trabajar, pero yo me voy a la iglesia, yo soy un cristiano, no, lo siento, bueno, así es el horario. Entonces muchas de esas cosas en mi corazón me decían, creo que no, voy a buscar otro trabajo y hasta, bueno, terminé trabajando aquí. Creo que me excedía en la oración, no lo sé, ¿no? Pero justamente eso es lo que había en mi corazón. Y en cuántos jóvenes y hermanos no hemos visto que su relación con el Señor se ha visto afectada cuando empiezan a descuidar, primero y número uno, el congregarse, el estar en comunión con su iglesia. Yo le animo a usted, mi hermano, mi hermana, que el domingo pueda ser un día que se pare para el Señor. Que pueda ser un domingo que realmente pueda alimentarse espiritualmente, pueda alimentarse completamente
para el Señor. Y realmente usted va a ver cómo eso va a empezar a madurar y a hacer frutos en su vida espiritual. Cuando empiezas a dar un día para el Señor, cuando empiezas realmente a ver la importancia de que el Señor sea glorificado, en que tú te alimentes y tú vayas y congregues en un lugar, eso va a ser muy importante para tu crecimiento espiritual. Las decisiones siempre tienen que ser tomadas en base a que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuándo se glorifica a Dios? Cuando inviertes tiempo en tu relación con Él. Cuando le inviertes tiempo a Él, separando para tu crecimiento espiritual, para la iglesia y para otros asuntos. Siempre y constantemente eso usted lo puede hacer en su vida. Lo siguiente que podemos ver dentro de todo este panorama es que cuando el Hijo de Dios tiene que tomar decisiones sabias, Dios se va a glorificar en todo eso. Y escuche lo que pasa a continuación, y vamos a leerlo por favor. Versículo 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios para todo esto tenía realmente un propósito, y era que su nombre sea exaltado. Exaltamos el nombre del Señor cuando realmente empezamos a tomar decisiones sabias. Y lo primero era que Moisés tenía que seguir lo que ahora Dios le había dicho. Marcha, sigue, ve adelante. Hasta ahora Moisés no daba un paso, pero él ya estaba escuchando la voz de Dios. Tienen que marchar. El faraón y en su pueblo estaban en carros, obviamente eran mucho más rápidos, podían alcanzar al pueblo del Señor y capturarlos. Pero aquí una vez más, dentro de todo eso, entra Dios en acción. Porque Dios, mis hermanos, cuando sus hijos se ven atacados por el enemigo, el Señor los está protegiendo. El Señor los está cuidando. Mire lo que dice verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Qué hermoso es poder ver a Dios actuando para su pueblo, cuidando a su pueblo. Y aquí entra en la acción este ángel de Dios, que normalmente se conoce como una teofanía. Esto era como una aparición de Dios, es una aparición del Señor. Es decir, era evidente que el Señor estaba presente con ellos. El ángel del Señor. Y más adelante se muestra que también esta nube que representaba la presencia de Dios, que estaba yendo hacia adelante. Si ustedes han venido en la mañana y recuerdan el sermón del pastor Fernando, hablando sobre la nube, que era de fuego, de noche y de día, obviamente, una nube que protegía del calor, daba sombra y etcétera. Esta nube que estaba sobre el pueblo, que estaba yendo delante de ellos, ahora con este ángel de Jehová, van atrás del pueblo. Se ponen detrás del pueblo para cuidar y proteger a su pueblo. Esta nube, al parecer, era tan espesa que hacía imposible que Faraón visualizara al pueblo de Israel. No podían verlos, no podían saber dónde estaban. Pero si lo teníamos aquí, y era tan visible la presencia del Señor para con su pueblo, que en ese momento hizo que esa nube y más el ángel de Jehová puedan proteger a su pueblo, que se encontraba en un enorme dilema, que estaban a punto de pasar posiblemente la muerte.
Qué hermoso es poder ver realmente a Dios actuando de primera mano en tu vida. ¿Usted ha podido ver en su vida actuar al Señor de esta manera? Claro, no con una nube, ¿verdad? De repente usted caminando y una nube, sino protegiéndolo del peligro. Protegiéndole cuando están a punto quizás de hacer algo malo en contra de su vida. O sencillamente cuidando en su vida. Cuidando diariamente en su vida. Mis hermanos, diariamente el Señor está cuidando y protegiendo a su pueblo. A veces nosotros no lo podemos ver. A veces nosotros ni siquiera podemos entender lo que Dios está haciendo. Porque andamos tan ocupados en nuestras vidas y nuestros quehaceres que nos olvidamos que Dios está día a día actuando para nuestro favor. El hecho que podamos cada uno de nosotros respirar, que podamos escaparnos del peligro que se encuentra a nuestro alrededor, que podamos disfrutar de las bendiciones que día a día Dios nos da, eso es evidencia de que Dios está cuidándonos y protegiendo a su pueblo. ¿Usted puede ver eso en su vida? ¿Puede realmente entender esa magnitud del cuidado de Dios para con usted? Y eso es lo que el pueblo del Señor estaba experimentando en ese momento. Y lo último que podemos ver es que Dios en ese momento tan especial está guiando a su pueblo. Un Dios que respalda a sus hijos. Primeramente quiero que usted esté conmigo y le recuerdo. Número 1, que Dios responde. Número 2, Dios protege a su pueblo. Y número 3, Dios guía a su pueblo. Y esto es lo último que podemos ver en esta noche cuando Dios está guiando a su pueblo. Versículo 21 al 22, por favor. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Seguidamente nuestro Señor pone en marcha lo que Dios le había dicho a Moisés en todo este momento. Que el pueblo de Dios cruzaría el mar rojo. Algunos comentan que es como una traducción también debería de ser el mar de juncos o el mar de caña, que es un lugar no poco profundo, pero también se puede mostrar por la geografía que en la actualidad se puede ver que es un lugar muy grande, muy amplio, en el cual que el pueblo de Dios haya pasado también por allí. Mar de juncos o el mar rojo, cualquiera de las dos traducciones está muy bien, pero realmente muestran la mano de Dios obrando de tal manera que el mar se abrió completamente. Y hay muchas teorías que quieren explicar que el pueblo de Dios realmente pasó por, como decimos en la selva, por una cocha, por un lugar donde el agua es bajito, ¿no? Y pasaron caminando. Había agua, pero era tan bajito el lugar que pasaban caminando y no había nada. No, escuche lo que dice el texto 22. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, es decir, no había nada de agua, no era una cocha, ¿ya? No era un lugar donde había agua poquito o más o menos, no, el agua realmente se había hecho seco, se habían dividido, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Dios había obrado por medio de un viento en el cual este mar se pueda abrir totalmente y el pueblo de Dios pueda entrar confiadamente por en medio del mar y atravesar. Podemos verlo de esa manera porque Moisés, cuando veía el mar, no veía un lago bajito, él veía algo que le atemorizaba. Eso realmente nos muestra la magnitud del mar en la que estaban a punto de cruzar.
era muy grande. Y nuestro Dios actuó completamente abriendo ese mar, abriendo esas aguas para que su pueblo pase. Mi hermano, usted no puede dudar de lo que Dios abrirá en su camino cuando tenga que pasar por momentos de dificultad. Nuestro Dios hace caminos. Nuestro Dios abre caminos. Nuestro Dios puede hacer lo imposible que pueda verse para el hombre. Y yo le animo para que usted, juntamente conmigo, podamos decirle a nuestro Señor: ayúdame a realmente poder confiar en ti cuando todo lo que veo alrededor es muerte, cuando todo lo que veo a mi alrededor son dificultad y no puedo ver la salida. Ayúdame, Señor, para poder actuar realmente como este hombre Moisés lo hizo, aunque en ese momento no sabía qué hacer ni qué decisión tomar. Pero nuestro Dios siempre está respaldando a sus hijos. Nuestro Dios siempre está cuidando y protegiendo de sus hijos. Yo completamente puedo agradecer al Señor porque su protección, su guía está conmigo y está de mi lado. Yo le invito a que usted realmente pueda descansar en este Señor que le invita a proteger y a confiar en Él. No importa cuán difícil, no importa cuán imposible sea por donde usted tenga que atravesar, Dios está con usted. Dios puede abrir caminos en donde usted realmente no lo ve. Lo que Dios estaba haciendo, mis hermanos, no era abrir un camino, es decir, desviar el camino. Bueno, den por ahí, vayan por la costa. No, mis hermanos, el Señor abrió un nuevo camino para que su pueblo pase sobre ello. Nuestro Dios no hizo que el pueblo de Dios atravesara en un sentido de que pueda esquivar el ataque del enemigo. Jamás hizo eso. Donde había muerte, el Señor abrió un nuevo camino. Y es allí donde nosotros también podemos ver en mi vida y en su vida. Amigo y amiga que usted quizás nos visita en esta noche. Usted va a tener que decidir y tomar decisiones muy, muy importantes. La decisión más importante que usted puede tomar y debe tomar es poner su fe en Jesucristo. Eso es la primera y más importante decisión que debe tomar en su vida. Porque de allí depende toda nuestra vida y no sabe qué hermoso es tener a alguien que te responde, a alguien que te protege y a alguien que te guía. Eso es lo que el Señor nos da. Y nosotros como la iglesia podemos deleitarnos en ello. Y mi hermano, si estamos pasando momentos de dificultad, no sabemos quizás que nos encontramos en una encrucijada, confía en el Señor. Y a veces es donde allí tienes que tomar las decisiones. Y si no sabes qué decisiones tomar, te invito a que puedas madurar en tu relación con el Señor. Te animo para que puedas crecer en tu relación con el Señor y puedas tomar decisiones sabias en tu vida.